Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poquito de trasplante de órganos. Soy Juana Guadalupe Morales Ayala. Y bueno, ¿qué es un trasplante de órgano? Este es el acto de transferir un órgano o tejido de células de un sitio a otro. Y bueno, hoy en día el trasplante de órganos se acepta de manera muy amplia y tiene tal éxito que el principal problema que afronta este campo en la actualidad no es la técnica quirúrgica, ni algún rechazo, ni alguna complicación, sino más bien el abastecimiento de estos órganos. En 2018, los sistemas de trasplantes en todo el mundo permitieron que alrededor de 150,000 pacientes se beneficiaran de algún riñón, algún corazón, pulmón, algún órgano sólido, una cantidad pues mucho menor que la demandada. Según datos de la OMS, más de 1.500.000 personas viven con un órgano trasplantado en todo el mundo. Y pues actualmente se están explorando otras vías de trasplante de órganos para aumentar el grupo de donantes. En este incluimos los trasplantes de donantes de hígados divididos, la implantación de células de los islotes para trasplantes de páncreas y los xenotransplantes. En esta diapositiva podemos encontrar las estadísticas actuales de trasplantes realizados en México en lo que va del año, en el cual pues podemos observar que el 54% han sido de córnea, seguido por el 43% de riñón y en menor medida un 3% de hígado y muy pocos de corazón, válvulas y de pulmón. Esto según estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes, los cuales también nos indican que a lo que va del 2020 hay 23,489 pacientes registrados en espera de un órgano o tejido. Y bueno, los trasplantes se dividen en 3 categorías con base en la similitud entre el donador y el receptor, en los cuales encontramos los autotransplantes, que es la transferencia de tejido u órganos de una parte de una persona a sí mismo, y son el tipo más común de trasplantes, y en estas lo importante es que no se requiere ninguna inmunosupresión. Tenemos también los alotransplantes, que incluyen la transferencia de órgano o tejido de un individuo a otro de la misma especie, y pues este sí requiere una inmunosupresión para evitar el rechazo. Y por último tenemos los xenotransplantes, que consisten de la transferencia a través de barrera de especies. Y pues el éxito actual de los trasplantes se debe en gran parte al control del proceso del rechazo y gracias al conocimiento cada vez mayor del proceso inmunitario que desencadena un trasplante. El rechazo pues puede clasificarse en 4 tipos con base en el tiempo y la patogenia. Tenemos un rechazo hiperagudo, que tiene lugar en el transcurso de minutos tras reanudarse el riego del órgano trasplantado y se debe a la presencia de anticuerpos preformados en el receptor que son muy específicos para el donador. El resultado pues es una hinchazón y una necrosis del tejido. Este tipo de rechazo casi nunca es reversible y de tal manera que es fundamental pues prevenirlo. La prevención se logra mediante la comprobación que el injerto es compatible y pues llevando a cabo un estudio de compatibilidad cruzada antes de realizarlo. También tenemos el rechazo agudo acelerado. Este tipo de rechazo se observa en el lapso de los primeros días tras el trasplante e incluye lesión de mediación celular y por anticuerpos. También tenemos el rechazo agudo, que se observa en el transcurso de días a unos cuantos meses después del trasplante. Es de manera predominante de un proceso de mediación celular y los linfocitos. Y pues el proceso puede acompañarse de síntomas sistémicos como la fiebre, escalofrío, malestar y artralgias. Sin embargo, con los medicamentos inmunodepresores actuales, casi todo el episodio de rechazo agudo son asintomáticos y por lo general se manifiestan con valores de laboratorios anormales, que pues podría ser la creatinina elevada en receptores de trasplantes de riñón y pues concentraciones altas de transaminasas en receptores de trasplante de hígado. Y por último, el rechazo crónico. Esta forma de rechazo ocurre meses o años después del trasplante. Para una obtención y una preservación buena y adecuada de órganos, tenemos que los mecanismos que pueden aumentar el número de órganos disponibles pues incluyen la optimización del fondo común actual de donadores, por ejemplo, uso de donadores múltiples de órganos o donadores marginales, el incremento del número de trasplantes de donador vivo, como el ejemplo de donadores vivos no relacionados,
El uso de fuentes de donadores no convencionales y controversiales, por ejemplo, donadores muertos sin actividad cardíaca o donadores anencefálicos, y pues la práctica de senoimplantes. En este caso tenemos donadores muertos y vivos. Los muertos se clasifican pues según los criterios de muerte cerebral. Sin embargo, sus órganos reciben riego por medio de apoyo para la vida, lo cual concede pues un tiempo adecuado para referirlos a una institución de recuperación de órganos. En todos los donadores de órganos pues es necesario determinar de forma sistemática y con frecuencia pues la temperatura central, la presión arterial, la saturación, la diuresis, y pues también es necesario vigilar con regularidad los gases arteriales, los electrolitos, el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina sérica, las enzimas hepáticas, la hemoglobina y pruebas de coagulación. En el caso de un donador vivo, el trasplante es singular porque el cirujano opera a una persona sana, sin trastornos médicos, y pues no amerita una intervención. En este caso, el uso de donadores vivos es una parte integral importante en el campo de trasplantes hoy en día. Los trasplantes son procedimientos planificados, no son urgentes, lo cual permite una mejor preparación preparatoria del receptor potencial, y pues los resultados a largo plazo pueden ser mejores con trasplante de donador vivo, como ocurre con los trasplantes renales. La desventaja del trasplante para el posible receptor son mínimas. Las principales desventajas de los trasplantes de donador vivo es para el donador. No hay posibilidad de beneficio para él, solo una posibilidad de daño. Y pues la preservación, en este caso tenemos unos métodos que son los más comunes, que incluyen el de hipotermia y el de inhibición farmacológica para retardar los procesos metabólicos en el órgano una vez que se extrae del donador fallecido. Y bueno, comenzamos con el trasplante de riñón. Este es un tratamiento de elección de paciente con una enfermedad renal en etapa final. Se ha demostrado que el trasplante de riñón mejora la supervivencia en comparación con los pacientes en diálisis. Y bueno, actualmente el 30% de los donadores son donantes vivos y el 70% son donantes muertos. En este caso tienen una esperanza de vida y una calidad similar a la de los pacientes sanos promedio que donan un riñón. En la valoración preparatoria tenemos 4 aspectos muy importantes. La valoración médica es identificar factores de riesgo para el procedimiento quirúrgico. La mortalidad posterior al trasplante por lo general se debe a una enfermedad cardiovascular subyacente. Por tal razón se requiere una valoración cardíaca detallada. En la valoración quirúrgica es necesario identificar anomalías vasculares u urológicas que sean contraindicación o complicación potencial de un trasplante. La valoración inmunitaria pues incluye una determinación del tipo sanguíneo o hístico y pues la presencia de cualquier anticuerpo citotóxico contra los antígenos del receptor. Y si se planifica un trasplante de donador vivo, debe ordenarse una compatibilidad cruzada temprana durante la valoración inicial. Y no por último, no más importante que los demás, pero esencial, es la valoración psicosocial, para asegurar que los pacientes elegibles para trasplantes comprenden la naturaleza del procedimiento y su riesgo concomitante. Deben ser capaces de apegarse de forma estricta al régimen médico posterior a este trasplante. Tenemos también el trasplante de páncreas, que el propósito es proporcionar o restaurar la función de las células beta a un receptor diabético con un control de la glucosa similar al que se observa con un paciente con un páncreas natural funcional, además de mejorar el control metabólico y sus efectos beneficiosos en las complicaciones secundarias. Un trasplante de páncreas mejora en grado sustancial la calidad de vida, más del que se logra con la administración exógena de insulina. El principal inconveniente es un trasplante de páncreas es la necesidad de inmunosupresión. Y bueno, en la valoración preparatoria es muy importante la exploración del sistema cardiovascular porque es posible que exista una cardiopatía de importancia sin angina, y pues esta se practica de forma sistemática con un examen de angiografía coronaria. Debe descartarse cualquier contraindicación para un trasplante, como son las neoplasias, alguna infección activa. Y pues en personas que necesitan trasplante de riñón y páncreas se dispone de varias opciones, los
Los dos trasplantes pueden realizarse en forma simultánea o secuencial y pueden utilizarse donadores vivos o cadavéricos o incluso ambos. La mejor opción para el paciente individualmente depende del grado de disfunción renal, la disponibilidad de donadores y bueno, tenemos los trasplantes simultáneos de páncreas y riñón de donador muerto, los trasplantes de riñón de donador vivo, seguidos semanas a meses después por el trasplante de donador de páncreas muerto. También tenemos trasplante simultáneo del páncreas de donador muerto y de riñón de donador vivo. Y por último, trasplante simultáneo de páncreas y de riñón de donador vivo. Y bueno, incluimos aquí los trasplantes de células de los islotes. Comprende pues la extracción de los islotes de Langerhans de un paciente de donador y a continuación se inyecta en un receptor diabético. Estas pues van a secretar insulina, lo que proporciona un control excelente de la glucemia momento a momento, como se observa con un trasplante de páncreas de órgano completo. El trasplante de hígado es el tratamiento de elección para enfermos con insuficiencia hepática aguda y crónica. En la modalidad del trasplante definitivo se acepta para una variedad de etiologías que conducen a la enfermedad hepática en etapa terminal, como es la cirrosis, la esteatopatía, carcinoma hepatocelular y otras enfermedades metabólicas. La valoración preparatoria de un trasplante de hígado está indicada en insuficiencia hepática, sea aguda o sea crónica. No existe límite de edad específico para receptores y la edad media se ha incrementado de manera constante y los sujetos deben tener función cardíaca y pulmonar pues adecuados. En la actualidad, las contraindicaciones más comunes para el trasplante hepático es el abuso de las sustancias. Y pues en el caso de un trasplante de hígado de donador vivo, la mayor ventaja de un trasplante es que evita el periodo de espera, con frecuencia pues este es prolongado, y media entre el trasplante de órgano de donador muerto y pues la incidencia total de complicaciones después de la donación de un órgano de hígado vivo varía del 20 al 30%. El trasplante intestino pues son los que se practican con menos frecuencia de todos, con la tasa de rechazo más alta y la supervivencia del injerto más baja. Al igual que en personas con insuficiencia renal, existe una alternativa médica para enfermos con insuficiencia intestinal, pues en este caso sería la nutrición parenteral total, pero desde el punto de vista inmunitario, el intestino delgado es el órgano más difícil de trasplantar. Este está poblado por células con una capacidad inmunitaria muy grande, lo cual tal vez explica la razón de la tasa elevada de rechazo y la necesidad de niveles más altos de inmunosupresión. Y pues la luz intestinal está llena de patógenos potencialmente infecciosos que pueden tener acceso a la circulación del receptor si hay alguna alteración de la barrera mucosa y complicar este tipo de trasplante. La valoración preoperatoria. Este tipo de trasplante está indicado en la insuficiencia intestinal irreversible que no se trata con éxito mediante la nutrición parenteral total. El trasplante de corazón y de pulmón es un tratamiento bien establecido para la insuficiencia cardíaca en la etapa final y se practica en todos los grupos de edades, desde los recién nacidos hasta personas de mayor edad. Cada año se practican alrededor de 3.500 trasplantes de corazón y casi 10% se lleva a cabo en receptores pediátricos. Y bueno, el trasplante de pulmón es un campo más reciente que el de corazón y cada año se efectúa mucho menos número de trasplante de pulmón. La evaluación preoperatoria por lo regular está indicada en trasplante de corazón cuando existe una insuficiencia cardíaca en etapa final y bueno, las contraindicaciones para trasplante de pulmón de corazón son similares a las de otros tipos de trasplantes, entre ellas pues la neoplasia o alguna infección. Y bueno, muchos miembros del área médica, instituciones y pacientes están preocupados por el efecto potencial que tendrá el COVID-19 en la donación y el trasplante de órganos. Una preocupación es que los receptores de trasplante podrían tener una mayor susceptibilidad a infección y una mayor carga viral. Una segunda preocupación es que los hospitales no tendrán los recursos en términos de personas y de equipo para atender a los receptores después del trasplante, que pues normalmente necesitan cuidados intensivos y un manejo pues de múltiples especialidades. En estas gráficas que se muestran en la diapositiva,
tenemos la tendencia de la propagación de COVID-19 a lo largo del tiempo en Estados Unidos y en Francia, y la recuperación de órganos y procedimientos de trasplante de órganos sólidos de donantes fallecidos. Son cifras preocupantes, pero son la realidad. A medida que el COVID-19 se propaga rápidamente por todos los continentes, los proveedores de atención médica tomarán decisiones difíciles sobre la mejor manera de implementar los recursos médicos limitados y pues en este caso, los profesionales deberán adaptarse a estas circunstancias rápidamente cambiantes, brindar la tranquilidad a sus pacientes y permanecer preparados para revitalizar la valiosa infraestructura de trasplantes cuando la crisis de COVID-19 comience a remitir. Gracias.